su servidor Alejandro Ruiz Ocampo, subdirector de incorporación desde 2010 hasta la fecha. La subdirección de incorporación es un área concebida para administrar todo lo relativo a las instituciones que conforman el sistema incorporado de la Universidad Nacional, es decir, las instituciones que obtienen un acuerdo de incorporación por parte de la Comisión del Consejo Universitario para operar alguno de los planes de estudio de la propia Universidad Nacional bajo el principio de identidad. Es decir, que sea exactamente igual a como lo hace la propia universidad a través de sus escuelas y facultades. La subdirección está encargada de ser la puerta de entrada en el sentido de que recibe todas las propuestas de incorporación de las instituciones privadas, evalúa la pertinencia de las condiciones que tienen para poderse incorporar al sistema y eventualmente, bueno, pues ya una vez que la institución está dentro del sistema incorporado, también esta subdirección se encarga a través del área de supervisión de, como señala la legislación, garantizar a través de mecanismos de revisión que la institución opere adecuadamente los planes de estudio de la universidad. En ocasiones, por supuesto, requerimos del apoyo de un equipo de supervisores adscritos a la propia dirección general, pero, insisto, en ocasiones requerimos del apoyo de supervisores que son comisionados por escuelas y facultades de nivel superior. Esto significa que la revisión se hace tanto a nivel bachillerato como a las licenciaturas con que contamos en nuestro sistema. Finalmente, debo mencionar que, entre otras cosas, se lleva el control de los docentes que se hacen cargo de las tareas de enseñanza dentro de las instituciones privadas, se conoce de su expediente y por supuesto de sus credenciales académicas para determinar la pertinencia de considerarlos parte del profesorado que puede estar al frente de los grupos. Nosotros, por supuesto, solamente vemos la parte académica, la laboral corresponde a las instituciones particulares. Y bueno, pues eventualmente también somos, por qué no decirlo, la puerta de salida cuando por diferentes razones una institución decide o se ve en la necesidad de abandonar el sistema incorporado por diferentes razones, ¿verdad? Y grosso modo, pues esas son las actividades que realiza esta subdirección. Hay que decirlo, no es que nos haya agarrado de sorpresa. Nosotros, por la naturaleza misma del área que es responsable de dar las directrices de acción académica a las instituciones, bueno, pues ya tenía conocimiento de los riesgos que se podrían establecer a partir del surgimiento del COVID-19, que al menos todavía ni siquiera se le llamaba como tal, sino una nueva forma de coronavirus que se había presentado en China a finales de entre noviembre y diciembre del año 2019, y nosotros habíamos estado dando seguimiento al comportamiento que se estaba dando con esta enfermedad. Por supuesto, estuvimos al tanto todavía a principios de este año de las declaraciones que la Secretaría de Salud estaba dando a través de sus diferentes instancias. Entre ellas, pues obviamente el subsecretario López-Gatell, quien fue el primero en advertir, creo yo con mucha certeza, que el riesgo de la epidemia o de la pandemia por esta enfermedad podría acentuarse en México por los índices de morbilidad que su población ya tenía. Es decir, México tiene de forma natural, incluso por el fenotipo de su población, una propensión muy fuerte a que esta enfermedad no solo se asile entre la población, sino que se tornara como un problema grave de salud pública. Entonces,
nosotros estuvimos muy al tanto de esto y por supuesto también en coordinación con las instancias que la propia Universidad Nacional creó para dar seguimiento a esta problemática mundial, y lo que resultó fue que a partir del lunes 23 de marzo tomamos la determinación definitiva y contundente de aunarnos a la política nacional de aislamiento cuando se estableció por primera vez la cuarentena, y que después ya se conoció como una dinámica de confinamiento permanente, antes incluso de que surgiera el semáforo epidemiológico. A raíz de esta circunstancia, la estrategia seguida fue mantenernos absolutamente informados por todos los canales posibles, por supuesto, los canales que nos representan para nosotros su autoridad académica y científica o bien autoridad en materia administrativa, para orientar a las instituciones sobre qué es lo que se debería de ir ejecutando paso a paso conforme iba avanzando el proceso mismo de la pandemia. Es decir, sabemos muy bien que las respuestas a muchas interrogantes que se estaban generando en ese momento no estaban planteadas, que se fueron generando poco a poco, y en función de esa propia condición es que nosotros fuimos elaborando y liberando avisos orientativos y también, pues de alguna forma, pues no imperativos, porque no se trata de eso, sino indicativos respecto de las acciones a tomar por parte de las diferentes instituciones. Por supuesto, en el ámbito educativo estuvimos muy atentos a las decisiones que se tomaron tanto al seno de la propia Universidad Nacional como en el ámbito nacional con la Secretaría de Educación Federal y por supuesto también las secretarías de educación locales, que tienen una relativa autonomía y que también tuvieron una actuación importante en la toma de decisiones. Producto de esto, y después de analizar el contexto y lo que se estimaba iba a suceder con el ciclo escolar que estaba en proceso de conclusión, para nosotros en el mes de mayo, y lo que sucedería eventualmente con el ciclo escolar siguiente, bueno, pues se tomó la determinación, entre otras cosas, por ejemplo, de que los calendarios escolares publicados por nosotros en el mes de marzo, es decir, antes de que entrara la situación del confinamiento, nosotros ya habíamos publicado los calendarios escolares del siguiente ciclo escolar, que es el que estamos llevando en este momento. Señalamos que se tendrían que respetar tanto los que estaban corriendo y a punto de concluir como los que estarían comenzando en el mes de agosto, ¿verdad? Esto significa que, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, el sistema incorporado, y de lo que ocurrió en la propia Universidad Nacional, el sistema incorporado no movió sus calendarios escolares. Fue una decisión radical, una decisión riesgosa, pero nos dimos cuenta de que la dinámica en la ecuación de perjuicios y beneficios era mucho más beneficioso conservar los calendarios tal y como estaban y hacer un esfuerzo sistemático por sostenernos en la dinámica de trabajo, evidentemente ya a distancia, con todo lo que esto significa. Y bueno, pues fue una lógica dura la que se tuvo que adoptar, pero orientamos a que todo el sistema incorporado lo hiciera de esta manera y dimos también una serie de indicaciones y orientaciones para enfrentar el fin del semestre con dinámicas de trabajo a distancia. Entonces, bueno, esto respecto de las instituciones incorporadas, ofreció también severas dificultades para nosotros como parte de la dirección general, el tener que prescindir de parte de nuestro personal, especialmente el personal de base,
¿verdad? Que tuvo que atender las órdenes de confinamiento de manera inmediata y también de parte de nuestro personal de confianza. Entonces, la idea es que tuvimos que implementar una dinámica de trabajo basada precisamente en la coordinación de labores a distancia, para lo cual lo que implementamos fue básicamente la interacción a través de medios electrónicos, fundamentalmente el correo electrónico, no por ser el más eficiente ni el más rápido, sino por ser el medio que nos permite tener un intercambio no solo de mensajes breves, sino de archivos, porque eventualmente pues es con archivos y con expedientes con lo que nosotros trabajamos. Así es que, no obstante las dificultades y la ralentización que esto significó, tuvimos que abocarnos al uso mayoritariamente del correo electrónico para poder seguir dando cauce no solo a las decisiones emergentes, sino a los procesos que ya estaban de manera natural andando, de acuerdo con el calendario administrativo que se publica, de hecho, anualmente, ¿no? Así es que, bueno, por supuesto que esta situación contextual de emergencia sanitaria representó un parteaguas que puso en jaque la dinámica de la propia subdirección, y sabemos que también la de la dirección general, a través en su conjunto de todas sus subdirecciones y departamentos, pero bueno, esa es la experiencia que nosotros tuvimos, ¿no? Por un lado, la obligación de mantener informada y orientada a nuestra comunidad, a nuestras instituciones incorporadas respecto del qué hacer y cómo actuar en el marco de esta pandemia para terminar eficientemente con su ciclo, incluyendo con las evaluaciones y las calificaciones finales, y por otro lado, pues el contender con las carencias y vicisitudes que significó el prescindir de personal fundamental para diferentes tareas a partir de ese momento, ¿no? Por parte nuestra, digamos que no es que hayan emergido nuevos servicios, sino que lo que tuvimos que hacer respecto de la comunidad a la que atendemos, pues es canalizar muchos de los servicios que se podrían ofrecer de forma presencial hacia medios exclusivamente electrónicos, ¿no? Por supuesto, el teléfono juega un papel importante, se enrutaron las líneas, en fin, cosa que en otro momento no ocurría, pues abrimos la posibilidad de que nuestras líneas telefónicas particulares se pusieran también al servicio de las tareas laborales, ¿no? Cuestión que de ordinario, desde el punto administrativo, es no pertinente, eso no es adecuado, pero para atender una situación de emergencia, claro que estuvimos en la mejor disposición de hacerlo y así lo hemos mantenido, ¿no? Entonces, no es que se hayan generado nuevos servicios, sino que lo que hicimos fue hacer una traducción o una adaptación en función de las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues utilizando medios alternativos en este caso. Claro, por supuesto, se pone o hay un boom de algunas plataformas y recursos que, aunque ya existían, pues no se habían utilizado tan ampliamente como que estamos empleando en este momento, que es la videoconferencia, ¿no? Por Zoom u otros muchos medios que ofrecen esta posibilidad. Y por supuesto, en el ámbito académico, la utilidad que representó el uso de plataformas creadas ex profeso para la educación, como Google Classroom o Microsoft Teams, en fin, ¿no? Este tipo de plataformas que nosotros no utilizamos, pero que sí tuvimos que investigar sobre su existencia y utilidad para también en un momento dado, a través del área de supervisión, recomendar u orientar a las instituciones para su uso.
en mi desempeño profesional, pues sí, yo tengo que jugar como que en varias pistas, ¿no? Eh, sí es muy importante, y creo que históricamente así ha sido, que quien ocupa la cartera de la subdirección de incorporación sea una persona que conozca de la docencia dentro de la propia Universidad Nacional, es decir, que sea un profesor o una profesora en ejercicio. Es muy importante porque esto nos sensibiliza respecto, pues también de la dinámica de trabajo a la que se enfrentan nuestras instituciones en el día a día. Y por supuesto, a la par que hicieron nuestros docentes en las escuelas, pues un servidor tuvo que trabajar a distancia también con sus alumnos, buscar la manera de concluir con el tratamiento de los aprendizajes que estaban pendientes, cerrar el curso, crear esquemas de evaluación lo más justos posible que pudieran permitir no solo el cierre de los últimos elementos del curso, sino pues también de la evaluación longitudinal de todo lo que se había hecho desde el principio del semestre, ¿no? Por supuesto, para quienes trabajábamos semestralmente, yo como profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, bueno, fue mucho más sencillo, hay que decirlo, que para aquellos profesores que venían trabajando en planes anuales, como puede ser el de la Nacional Preparatoria. Pero sí, representó una problemática fuerte porque también nosotros tuvimos que adaptarnos, ¿no? Redescubrir todos los recursos tecnológicos que había para evaluar su pertinencia y poner emergentemente en marcha una interacción de un día para otro, una interacción virtual con nuestros alumnos. La subdirección de incorporación, particularmente en estas condiciones, tiene o tuvo una ventaja, y es el hecho de que la mayoría de su personal es funcionario de confianza. Entonces, contamos, por ejemplo, con alrededor de 40 personas, 40 de las 50, por decirlo así en números redondos, tienen un nombramiento de confianza o son funcionarios. Es decir, funcionario es aquel, en la universidad al menos, que tiene a su cargo la toma de decisiones en algún aspecto. Entonces, todos los supervisores se consideran funcionarios en la medida en que sus dictámenes son decisiones que operan a nombre de la Universidad Nacional. Gracias a esto, bueno, pues la Coordinación de Supervisión Académica pudo seguir trabajando, no al mismo ritmo, pero sí, aunque fuera a distancia, sí pudo seguir retomando todas sus actividades, menos las que implicaban una actividad presencial, por ejemplo, ir a visitar o a supervisar una institución, ¿no? El área de estudios y proyectos académicos, bueno, pues también cuenta solamente con 3 personas de base, y el resto de las personas que son de confianza, bueno, pudieron seguir dándole continuidad a los procesos hasta donde más se pudo, porque hay procesos que dependen de la realización o de la dictaminación de otras áreas, y que al no poderse realizar esa dictaminación, bueno, pues se tienen que detener hasta ese nivel, ¿no? Entonces, hasta donde más se pudo, pudimos seguir trabajando, y quizá el área más perjudicada por esta situación fue el Departamento de Control Docente, que a la sazón, bueno, pues el nuevo titular, el maestro Arturo Velasco, llevaba apenas una semana de haber tomado su cargo y apenas estaba empapando de lo que estaba, de los procesos que lleva el área, cuando se le dice que ya no puede presentarse a su oficina, por un lado, y todavía sin siquiera terminar de conocer al personal con que cuenta, pues ya se quedó sin él también, porque allí sí la mayoría de las personas que colaboran con el Departamento de Control Docente
son personal de confianza, no de confianza, sino de base, y sabemos muy bien que especialmente el personal de base tuvo que atender las indicaciones de confinamiento de manera absoluta y dejó de presentarse y de brindar sus servicios a la institución. Entiendo que es apenas hasta la fecha como se está discutiendo la posibilidad de que este personal pueda también colaborar con tareas administrativas a través de trabajo en línea, pero es una negociación que se está realizando con el propio sindicato y que todavía, entiendo yo, no ha sido concretada hasta el momento. Solo se abrió la posibilidad con un esquema laboral de riesgo que implica también un costo de los servicios diferente, que el personal que se considerara esencial fuera convocado bajo este escenario, ¿no? Entonces, pero el que no, tiene estrictamente prohibido, pues incluso acercarse a sus áreas de trabajo, por seguridad, ¿no? No por otra cosa. Y esto, claro, que nos ha ocasionado trastornos muy graves, porque el personal de base hace tareas muy importantes. En el personal de base recae prácticamente todo el control sobre los expedientes de las instituciones, sobre todo los expedientes relacionados con sus profesores, en este caso, y son quienes validan la identidad de los profesores, validan sus expedientes que cuenten con todos los elementos necesarios para poderse hacer cargo de sus cátedras, y por supuesto llevan el control y seguimiento de las plantas docentes de las instituciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues que hemos tenido que postergar algunos de los trámites, hemos tenido que dar votos de confianza prácticamente a ciegas a las instituciones respecto pues de la pertinencia de sus docentes para hacerse cargo de sus cátedras, y hemos solamente podido revisar aquellos casos especiales que son planteados por las propias instituciones. ¿Por qué? Porque contamos con muy pocos recursos humanos, ¿no? Entonces, claro que se ha generado un trastorno y claro que este personal es muy importante y muy necesario para nosotros. La experiencia dura y cruel que ha significado este contexto de tragedia y el cambio de la dinámica en el trabajo, sí nos lleva a reflexionar, entre otras cosas, sobre muchas de las prácticas que veníamos realizando casi de manera automática, diríamos en otro contexto, por usos y costumbres, ¿verdad? Pero que, pues ahora, en este proceso de adaptación, bueno, pues nos damos cuenta, entre otras cosas, de que todavía podemos hacer mucho, por ejemplo, por el ambiente, en el sentido de que nos ahorremos todavía más papel del que nos habíamos logrado ahorrar antes, pues, de la pandemia, con una política que permitía que solamente aquellos aspectos imprescindibles se hicieran en impresiones en papel y se manejaran de esa manera, ¿no? Creo que sí podremos, después de esta experiencia, hacer algunos ajustes que permitan acelerar procesos, por un lado, a través de intercambios mucho más rápidos, a través de una conferencia telefónica o de un mensaje vía correo electrónico, que incluso le puede ahorrar a una escuela un traslado en camión o en avión, ¿no? Porque recordemos que nuestro sistema opera a nivel nacional, entonces podemos ahorrar mucho dinero, podemos colaborar incluso con la ecología, en la medida en que hagamos más eficientes ciertos procesos y obviemos la necesidad de que la gente se mueva hasta nuestras oficinas para realizar algunos trámites que son meramente prescindibles, al menos en ese aspecto presencial, y que pudieran realizarse a través de interacciones como la que estamos sosteniendo en este momento, una llamada telefónica o un envío de documentación electrónica, ¿no?
creo que es absolutamente viable. Creo que podemos sí hacer algunos ajustes en los procedimientos que estábamos acostumbrados a realizar. Y bueno, quiero comentar que también en este momento es que hemos estado incluso nosotros reeducando algunas de las costumbres de nuestras propias instituciones. Es decir, hay representantes de servicios escolares o directores técnicos que se comunican con nosotros diciéndonos que quieren una cita para irnos a llevar un papel. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la sensación de que si no se presenta el papel y se sella de que fue recibido en tal fecha, tal hora y por tal persona, ese papel no va a tener efectividad. Ese es un conflicto con el que todavía tenemos que contender, ¿no? ¿De qué manera brindar la confianza y en su defecto las garantías a las personas para que sepan que un procedimiento iniciado a través de un medio electrónico puede tener el mismo fin que si fuera iniciado de la forma tradicional, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es decirles, no se preocupe, no se mueva de su lugar, sobre todo si vienen de zonas lejanas, no se arriesgue o arriesgue a su personal, haciéndonos llegar un oficio que bien me lo puede escanear y yo le acuso de recibido y le podemos ir dando seguimiento, ¿no? Esto significa que el proceso de reeducación en algunos aspectos tiene que ir en un doble sentido, ¿no? Lo que aprendemos nosotros por nuestra experiencia, pero también lo que podemos enseñar a otros a mejorar a partir de su experiencia, ¿no? Hay aprendizajes en lo administrativo, como lo que ya mencionábamos hace un momento, respecto de que se pueden agilizar procesos, reducir gastos, gastos y desgaste de los recursos humanos, por supuesto, pero creo que hay otro tipo de aprendizajes que puede ser también muy importante y es el aprendizajes de carácter emocional, ¿no? Que nos ha traído esta fuerte experiencia y van sin duda en el sentido de que podemos aquilatar el valor de la interacción social, porque eso es muy importante. Podemos darnos cuenta de que también la productividad depende mucho de una colaboración sana y en equipo con las personas, del establecimiento de lazos que van más allá de lo estrictamente laboral. Cuando nosotros logramos construir trabajo en equipo, en donde la cordialidad, el respeto derivan en la construcción de relaciones de aprecio y de amistad, estamos ante un escenario, por supuesto, que potencia todavía más el trabajo y también potencia la salud emocional de las personas, ¿no? Yo creo que el distanciamiento, por mucho que, aunque cuando nos vemos cara a cara a través de medios como y nos damos buenos deseos, nos brindamos lo mejor, nos hablamos bien, ¿no? Somos amables, eso no se compara nunca con la interacción que se puede dar como antes teníamos en una reunión en donde podíamos tomarnos un café, compartir unas galletas y compartir experiencias más allá del trabajo, que son también importantes, ¿no? Yo creo que esa posibilidad se redujo enormemente en el marco de esta pandemia y hay que valorarla y hay que hacer lo posible por recuperarla. Creo que son cosas por las que tenemos que luchar y a veces culturalmente no es fácil. No es fácil porque cuando no existe conciencia suficiente de que tenemos que aislarnos y protegernos, por ejemplo, usando mascarillas, siendo mucho más aseados de lo que éramos antes, etcétera, y no lo hacemos porque no estamos acostumbrados o no queremos renunciar a lo que hacíamos antes, lo que estamos propiciando es que
el ritmo de crecimiento de la enfermedad sea mucho mayor y las posibilidades de regresar a una normalidad como antes la conocíamos, pues son todavía más lejanas, ¿no? Así es que pues tendremos que esperar no solo a la llegada de la vacuna, sino a que la vacuna tenga sus efectos, es decir, que comencemos, como ocurrió en su momento con el tema de la influenza, comencemos a observar que ya las personas se enferman cada vez menos y que los riesgos de contagiarnos son tan pequeños que ya ahora sí nos permiten hacer una vida, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, sí hay aprendizaje en este sentido, nos permite redimensionarnos en nuestras posibilidades, en nuestras libertades, tal y como las conocíamos antes, y en esta reflexión pues te das cuenta de que no hay cosas que son invaluables, como el poder salir a la calle a dar una vuelta, o asistir al súper a seleccionar tranquilamente las cosas que te gustan o que necesitas para tu despensa, y que ahora pues lamentablemente constituyen un riesgo. Es metafóricamente hablando, es ir al súper, es irte a dar unos espadazos con la muerte, porque los niveles de concentración que hay allí del virus, o que puede haber del virus, pues, son muy riesgosos. Entonces, la verdad es que hay una situación de inseguridad, de temor, de ansiedad que estamos viviendo todos y que pues queremos que desaparezca, y la única manera de hacerlo pues es con las medidas sanitarias necesarias y por supuesto con el verdadero deseo de recuperar lo que teníamos y de que seamos mejores personas cuando esto ocurra, ¿no? Ojalá eso pudiera suceder. Solamente que si esta información llega a permear entre las comunidades de nuestro sistema o el público en general, bueno, pues el mensaje de que hagamos todo lo posible por recuperar la realidad un poco más parecida a lo que teníamos antes, con mucho trabajo y esfuerzo, con mucha responsabilidad, y de parte de la Subdirección de Incorporación, pues no solo un mensaje solidario, sino también reiterar pues que estamos en la mejor disposición de atender las necesidades de nuestras comunidades y de pues responder lo más pronto posible a sus llamados.